China acaba de lanzar un misil intercontinental con capacidad nuclear al Océano Pacífico. Por primera vez en décadas, Pekín no avisó con la suficiente antelación a nadie, y las alarmas se dispararon en todos los centros de comando del planeta. Casi al mismo tiempo, Rusia lanzó uno de los ataques con drones y misiles más masivos de toda la guerra contra Ucrania, mientras Donald Trump, desde la distancia, ya está marcando el paso de lo que podría ser su política exterior, si vuelve a la Casa Blanca. 3 movimientos simultáneos en el tablero global que no son coincidencia. Y lo que te voy a contar hoy no es solo geopolítica de alto voltaje, es cómo todo esto afecta directamente a tu dinero, a tus inversiones y al mundo en el que vas a vivir los próximos meses. Empecemos por lo que pasó en China. El miércoles pasado, Pekín lanzó un misil balístico intercontinental, un ICBM, equipado con un vehículo de reentrada múltiple, es decir, capaz de portar varias ojivas nucleares independientes. El misil recorrió más de 12.000 kilómetros y cayó en aguas internacionales del Pacífico Sur, cerca de la Polinesia Francesa. La última vez que China hizo una prueba de este alcance fue en 1980, hace más de 40 años, y aunque el gobierno chino dijo que había notificado a algunos países, la realidad es que la comunicación fue mínima y tardía. Estados Unidos, Japón, Australia y Francia recibieron avisos de última hora, pero no hubo ventana de transparencia real. En la práctica, esto significa que los sistemas de alerta temprana de Estados Unidos y sus aliados detectaron el lanzamiento sin previo aviso diplomático sustancial, lo que obligó a activar protocolos de emergencia en el Comando Estratégico estadounidense. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque un misil balístico intercontinental no es un cohete científico. Es un arma diseñada para llegar de un continente a otro en menos de 30 minutos. Cuando no hay comunicación previa, el margen de error entre interpretarlo como una prueba y como un ataque real es peligrosamente pequeño. Y China lo sabe. De hecho, ese es precisamente el mensaje que está enviando. Tenemos capacidad de segundo ataque. Tenemos misiles que pueden alcanzar cualquier punto del planeta. Y no vamos a pedir permiso para demostrarlo. En términos estratégicos, esto se llama señalización de poder. Y cuando el emisor es la segunda economía más grande del mundo, con un arsenal nuclear en expansión acelerada, la señal no pasa desapercibida. Pero esto no ocurre en el vacío. China está en medio de un despliegue militar sin precedentes en el Indo-Pacífico. Sus bases en el Mar del Sur de China, sus ejercicios conjuntos con Rusia, sus patrullas cerca de Taiwán y ahora esta prueba de misiles, todo forma parte de un mismo patrón. Pekín está diciendo que ya no acepta el orden unipolar heredado de la Guerra Fría. Y lo dice con hechos, no con declaraciones. Ahora, crucemos el mapa hacia el este de Europa. Rusia acaba de lanzar el que muchos analistas califican como el ataque aéreo más masivo contra Ucrania, desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022. Más de 100 misiles de diversos tipos, incluyendo misiles de crucero calibre y KH-101, drones Shahed de fabricación iraní y misiles balísticos Iskander, fueron lanzados contra objetivos en todo el territorio ucraniano. Kiev, Kharkiv, Odessa, Leópolis, Dnipro, todas las grandes ciudades recibieron impactos. Las defensas aéreas ucranianas, aunque cada vez más efectivas gracias a los sistemas Patriot y NASAMS occidentales, no pudieron interceptar todo. Hubo decenas de víctimas civiles, cortes de energía masivos y daños en infraestructura crítica. La pregunta es, ¿por qué ahora? Rusia lleva meses intentando desgastar la capacidad energética y militar de Ucrania antes de que llegue el invierno. Pero este ataque tiene un componente adicional. Es una respuesta directa a la decisión de Estados Unidos y el Reino Unido de permitir que Ucrania utilice misiles de largo alcance, como los ATACMS y los Storm Shadow, para atacar objetivos en territorio ruso. Moscú ya había advertido que considerarían eso una escalada grave. Y aquí estamos. El mensaje del Kremlin es claro. Si atacan nuestro territorio, nosotros vamos a responder con todo lo que tenemos sobre el terreno ucraniano. Es una escalada dentro de la escalada, y el riesgo de que esto se salga de control es real. Y luego está Trump. Donald Trump no ha dejado de hablar, y sus declaraciones sobre Ucrania y la OTAN están generando ondas expansivas en los círculos diplomáticos. El expresidente ha dicho que, si vuelve a la Casa Blanca, podría poner fin a la guerra en Ucrania en 24 horas. Suena a exageración, pero su propuesta concreta, según ha filtrado a sus asesores, implicaría congelar el conflicto en las líneas actuales, reconocer implícitamente la anexión rusa de Crimea y el Donbass, y exigir a Ucrania que renuncie a su ingreso en la OTAN, a cambio de garantías de seguridad. En otras palabras, un acuerdo que para Kiev sería una rendición disfrazada. Pero Trump no se detiene ahí.
También ha amenazado con retirar a Estados Unidos de la OTAN si los aliados europeos no aumentan su gasto en defensa al 3% del PIB, muy por encima del 2% que ya exige el tratado. Y ha insinuado que podría negociar directamente con Vladimir Putin, sin intermediarios ucranianos ni europeos. Esto ha puesto en alerta máxima a los gobiernos de la Unión Europea, que ya están diseñando planes de contingencia para un escenario sin el paraguas de seguridad estadounidense. Lo interesante es que estos tres eventos no son independientes. Están conectados por un hilo muy fino: la erosión del orden internacional basado en reglas que ha regido desde 1945. China prueba un misil nuclear para decir que ya no acepta la hegemonía naval de Estados Unidos en el Pacífico. Rusia intensifica su ataque contra Ucrania para demostrar que no cederá ante la presión occidental. Y Trump, desde la campaña electoral, está diciendo en voz alta lo que muchos en Washington piensan en privado: que Estados Unidos ya no puede ni quiere ser el policía del mundo. Y cuando el policía anuncia que se va, los demás jugadores empiezan a moverse. Ahora, vamos a lo que realmente importa para tu bolsillo. Porque todo esto no se queda en mapas y comunicados oficiales. Tiene consecuencias directas en los mercados financieros, en la inflación que pagas cada mes y en la seguridad de tus inversiones. Primero, los mercados de energía. Cada escalada en Ucrania, cada ataque a infraestructura rusa o ucraniana, cada amenaza de sanciones más duras, empuja el precio del gas natural y del petróleo hacia arriba. Europa ya vivió un invierno de pesadilla en 2022, y aunque los almacenes están más llenos este año, la volatilidad sigue siendo altísima. Si Rusia decide cortar el suministro que aún pasa por Ucrania, o si los ataques ucranianos dañan refinerías rusas, el precio del gas podría dispararse de nuevo. Y eso significa facturas más altas para ti, mayor inflación y más presión sobre los bancos centrales para mantener los tipos de interés altos. Segundo, el dólar y los activos de refugio. Cuando hay incertidumbre geopolítica, el dinero corre hacia el dólar estadounidense, el oro y la deuda pública de países seguros. Esto ya está pasando. El oro ha subido más de un 20% en lo que va de año, y el dólar se ha fortalecido frente a casi todas las monedas emergentes. Si eres inversor, esto te afecta. Las acciones de empresas exportadoras pierden valor cuando el dólar sube, y los bonos del Tesoro estadounidense ofrecen rentabilidades que compiten directamente con cualquier otra inversión. Tercero, las cadenas de suministro. China es el centro de la manufactura global. Cualquier conflicto en el estrecho de Taiwán o en el mar del sur de China puede cerrar rutas marítimas por donde pasa el 30% del comercio mundial. Y aunque una guerra directa entre China y Estados Unidos sigue siendo un escenario de baja probabilidad, la mera amenaza ya está haciendo que las empresas diversifiquen sus cadenas de suministro hacia India, Vietnam o México. Esto se llama friendshoring y está reconfigurando el mapa de la inversión global. Para ti, como consumidor, significa que los productos electrónicos, la ropa y hasta los medicamentos podrían volverse más caros si las rutas se complican. Cuarto, los tipos de interés. La Reserva Federal de Estados Unidos está en un dilema. Por un lado, la inflación ha bajado, pero no lo suficiente como para cantar victoria. Por otro lado, una escalada geopolítica que dispare el precio del petróleo podría reavivar la inflación justo cuando la Fed empezaba a considerar recortes de tipos. Si la Fed mantiene los tipos altos por más tiempo, las hipotecas se encarecen, los préstamos empresariales se vuelven más caros y el crecimiento económico se frena. Esto no es teoría, está pasando. Quinto, la renta variable. Los mercados de valores odian la incertidumbre, y lo que estamos viendo ahora es incertidumbre pura. Las bolsas asiáticas ya cayeron tras la prueba del misil chino. Las europeas están nerviosas por Ucrania y las estadounidenses están en modo esperar y ver, mientras Trump sube en las encuestas. Sectores como el de defensa y seguridad, por supuesto, se benefician de todo esto. Las acciones de Lockheed Martin, Raytheon y Rheinmetall han subido con fuerza, pero sectores como el tecnológico, el de consumo discrecional o el inmobiliario sufren cuando los tipos están altos y el panorama global se oscurece. Y hay un factor más que casi nadie está mencionando: el riesgo de un error de cálculo. Cuando tienes a 3 potencias nucleares moviendo fichas al mismo tiempo, el riesgo de que un misil sea malinterpretado, de que un radar detecte algo que no es, de que un comandante local tome una decisión sin consultar, es real. Durante la Guerra Fría hubo múltiples ocasiones en que el mundo estuvo a un paso del desastre nuclear por errores técnicos o de comunicación. El sistema actual tiene más capas de seguridad, pero también más actores y más tecnología. Y la tecnología no es infalible. Entonces, ¿qué haces con todo esto?
No se trata de entrar en pánico ni de vender todo lo que tengas. Se trata de entender el contexto y tomar decisiones informadas. Si tienes inversiones, revisa tu exposición a activos de riesgo en países o sectores vulnerables. Si tienes ahorros en efectivo, considera que la inflación los está erosionando y que el oro o los bonos indexados a la inflación pueden ser una cobertura razonable. Si estás pensando en comprar una casa, ten en cuenta que los tipos de interés podrían no bajar tan rápido como se esperaba. Y si trabajas en un sector ligado al comercio global o a las cadenas de suministro, prepárate para más volatilidad. Pero más allá de lo financiero, hay una lección más profunda. Estamos viviendo el fin de una era. La era en que un solo país podía garantizar la estabilidad global, la era en que las reglas del comercio y la seguridad eran claras y predecibles. Lo que viene es un mundo multipolar, con más actores, más conflictos y menos certezas. Y en ese mundo, la información y la capacidad de anticipación son el activo más valioso que puedes tener. Por eso, si hay algo que deberías hacer hoy, es mantenerte informado, no con titulares alarmistas, sino con análisis que conecten los puntos. Entender cómo una prueba de misiles en China afecta el precio de tu gasolina, cómo un ataque ruso en Ucrania influye en las tasas de interés de tu banco, cómo las declaraciones de un candidato en Estados Unidos pueden cambiar el valor de tu fondo de pensiones. Eso es lo que intentamos hacer aquí cada semana. Y si este tipo de análisis te resulta útil, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana. Porque en los próximos meses, el ritmo de los acontecimientos no va a disminuir. Al contrario, se va a acelerar y tú necesitas estar preparado. El tablero se está moviendo, las piezas ya están en juego. La pregunta no es si habrá más cambios. La pregunta es si tú vas a verlos venir o te van a pillar desprevenido. Nos vemos en el próximo análisis.